Hola, buen día amigos, compañeros católicos. Eh, Les saludo muy cordialmente y vamos a iniciar este primer tema de historia de salvación con la creación. Así que les invito a que entrar en esta reflexión, tengan paciencia por el tiempo que se lleva. De hecho, a mí me parece muy interesante y bueno, pongámonos en las manos de Dios para poder comprender el significado de este tema. Así que, ánimo, iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos en este inicio de este nuevo proyecto de historia de salvación, para que con tu gracia, Señor, concedas a tus hijos que han de ver estos videos, estas reflexiones, puedan comprender lo ancho, lo grande, lo alto, que es tu amor, tu bondad y tu misericordia. Y que la Sagrada Escritura en la cual nos has mostrado el camino para llegar a ti, lo comprendamos a través de todos los pasajes que se nos narran en la Sagrada Escritura, donde siempre estás tú como guía para llevarnos hacia la casa del Padre. Nos ponemos en tus manos, así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues este tema tiene por título La creación. Es un tema donde veremos a lo largo de este pequeño proceso de este tema la grandeza, la inmensidad, la bondad de Dios. No solo son palabras, sino vamos a descubrir la grandeza de Dios a través de la creación. Pero antes vamos a entrar tratando de descubrir a Dios, su existencia en la creación. Aunque al contemplar la creación, pues Dios nos manifiesta palpablemente la grandeza de su obra creadora. En la imagen que tenemos en la pantalla, nos damos cuenta de la belleza inconmensurable de su poder, de su existencia y sobre todo de su santidad, de su poder, de su gloria, de su gracia. Así que, pues vamos a entrar de manera interesante y con una pregunta que nos hace inmediatamente entrar en reflexión, donde muchos se han cuestionado, muchos se preguntan, y muchos por no encontrar esta respuesta que la misma creación de Dios nos da, de la misma Sagrada Escritura, de la Iglesia, de la tradición. A veces no con eso estamos contentos. Quisiéramos algo más, pero creo que lo que se nos ha dado es bastante. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, pues aquí está anotada. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios hoy? Y la Iglesia responde, sí, se puede demostrar, con la fe y con la razón. Si no hay fe, difícilmente la razón va a poder hacer su aparición. Entonces la fe es imprescindible para poder encontrar y demostrar la existencia de Dios en el mundo, en la creación, en las criaturas, en todo el universo. Dice el Papa, o decía el Papa Juan Pablo II, en su escrito, fe y razón.
Y decía, fe y razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Entonces vemos que la fe y la razón son imprescindibles y esas nos ayudan a elevarnos hasta la intimidad de Dios. No vamos a abarcar tampoco tan muy a fondo, porque Dios en su amor es infinito, en su proyecto, en su poder, es infinitamente grande y poderoso. Pero sí vamos a poder descubrir la verdad de Él. Y entonces sigue diciendo que Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a Él, para que conociéndolo pueda alcanzar la verdad plena sobre sí mismo. Así nos dice la Fides Ratio en la página 5. Esa la pueden descargar del internet, o sea que no es nada privativo. Además de que también venden el folletito. Bien. Pues la razón humana, con su sola fuerza y sin ayuda de lo material, puede demostrar la existencia de Dios y deducir muchas de sus perfecciones. Fíjense, la razón humana por sí misma nos descubre la existencia de Dios. Pero muchas veces el alejamiento de Dios nos impide mirar, palpar esa existencia de Dios en la creación y sobre todo su perfección. Entonces encontramos que Dios es una verdad fundamentalmente comprobable. Alguien podría decir, muéstrame a Dios y creo. Enséñame a Dios o que se me presente Dios. No, eso se llama tentar a Dios. Y además tampoco estoy tratando de desviar la atención a la pregunta. No, usando la razón, usando la fe y la razón, es muy fácil y sencillo descubrir la presencia de Dios en la creación, en nosotros mismos, en lo que nos rodea. Bueno, como ser infinito, no podemos comprenderlo. Nuestro entendimiento es limitado. Por muy inteligentes que nos creamos, el entendimiento que tenemos es limitado, sobre todo en lo espiritual. Pero sí podemos conocerlo partiendo de las cosas creadas que nos llevan al Creador. Pero para llegarlo a conocer es necesario querer. O sea, si yo quiero conocer a Dios y me esfuerzo, y Dios se va a dar cuenta de mi esfuerzo, de mi deseo, de mi necesidad, y entonces Él se va a hacer presente, se va a manifestar. Él busca los medios adecuados para que tengamos nosotros esa experiencia, pues el deseo debe de ser nato, sublime, pero a la vez sencillo, humilde, para que la persona pueda alcanzar a ver la existencia de Dios. El querer entonces es un requisito y nos lleva, el querer humano nos lleva a tener rectas disposiciones morales, tanto espirituales. Dios no se va a aparecer, no se va a mostrar en una persona que viva llena de pecado. No, eso ni pensarlo, eso no puede ser. Entonces, ¿queremos conocer a Dios? Entonces tenemos que, como diríamos, enderezar nuestra vida, ponernos en paz con Dios, solicitar su gracia, su ayuda, participar de los sacramentos y tener ese deseo de realmente conocerlo. ¿Es necesario esto? Sí, porque Dios no es cualquier juguete, cualquier objeto. Dios es algo grande, santo, profundo, misterioso, no en el sentido del miedo, sino, es decir, es trascendente,
con nuestra mente humana, decíamos anteriormente, es una mínima cosa, somos seres limitados. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento a la luz de la fe y utilizamos la razón, entonces tengan la seguridad de que Dios se va a dar, se va a manifestar. Entonces, continuamos con que la fe confirma la existencia de Dios. Es decir, la fe nos dice que Dios existe. Eso lo aprendimos desde el catecismo. Nos enseñaron que hay un solo Dios en 3 personas distintas. Nos enseñaron que Dios está desde el principio y nosotros somos parte de esa creación. Somos su creación suya. Y entonces nosotros no somos obra de la casualidad como algunos dicen. No, nosotros tenemos un origen divino y sería bueno encontrar la razón de esa existencia en nosotros. Entonces, la fe confirma la existencia de Dios y lo propone como el autor del orden sobrenatural. Es decir, no solo el material, no solo lo que vemos, sino hasta lo que no vemos, Él es el autor. Y así lo entienden los santos. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, y él también se cuestionó y también quiso conocer a Dios, y entonces encontró la forma y después lo explica. Entonces él proyectó un método, buscó una forma de cómo encontrar a Dios, y entonces lo hizo a través de 5 líneas, de cinco caminos. Y empezamos con el número 1. Primer punto, por la existencia del mundo. Todo en el mundo está ordenado de tal manera que los astros no chocan, las estaciones no se revuelven, sino todo está en orden, siempre en orden. Bien, segundo, por la causalidad eficiente. Es decir, hay una causa, de todo hay una causa, y esta causa es eficiente. Punto 3, por los seres contingentes. 4, por la ley moral. Y 5, por el orden del universo. Ya en 1877 fue condecorado el error de Antonio Rosmini con su doctrina del ontologismo, que afirmaba el conocimiento de Dios es el más inmediato al entendimiento humano. Bueno, pudiera ser que sí, pero no. Hay mucha gente, muchas personas, óiganlo bien, que no tienen conocimiento no saben ni leer, escribir, pero tienen una mente, una apertura hacia lo trascendente, que descubren con facilidad a Dios y tienen una amplísima experiencia de quién es Dios y qué hace Dios en sus vidas. Así es. Entonces, para lograr el conocimiento de Dios, se debe de introducir en un proceso discursivo, es decir, un razonamiento. Y debemos de someternos a todas las pruebas a demostrar su existencia. Utilizan el principio de causalidad, es decir, causa y efecto. Bueno, pues entramos en materia. Por la existencia del mundo. Todo ser o cosa para existir necesita una causa y un efecto. Es decir, no se da nada más así porque sí. No puedo decir, a ver, necesito 100 pesos. Ah, caray, en mi bolsa no están. Pero yo lo deseo y meto mi mano y ya aparecieron 100 pesos. No, eso no es cierto. Debo de meter yo esos 100 pesos en mi bolsa para que cuando yo los necesite los tenga a la mano. Entonces tiene que haber una causa y como consecuencia habrá un efecto. Entonces, porque de lo contrario, no hay efecto sin causa. Es decir, tuvo que existir alguien súper poderoso, alguien grande, capaz de crear y de ordenar todo. Lo ponemos con un ejemplo.
Imaginémonos, que eso no es cierto, pero algo hay de cierto, que ya tenemos un terreno, me lo regaló mi papá o algún familiar. Y bueno, yo pensaría, aquí voy a hacer mi casa. Ah, bueno, está bien. Ya pensé, aquí sería mi casa. Y a lo mejor hago un plan o proyecto, así me gustaría que fuera. Con sala, recámara, comedor, a lo mejor un baño y medio, estancia, recibidor, con un jardín, con juegos para los niños. Ajá, pues qué bueno que yo lo quiera y lo desee, pero no va a aparecer así. Entonces, significa que esa casa necesita de un constructor, de alguien que la planifique, y luego de alguien que la construya, de alguien que pegue los ladrillos, las puertas, las ventanas, el plafón o techo. Entonces no aparece por la obra de la casualidad, como algunos piensan. No, sino se necesita de alguien y de un proyecto para que todo salga bien. Así es, no podemos admitir que esto haya aparecido de la nada sin que un ser le diera la existencia. Y este ser, hablando de la creación, lo llamamos Dios. Así de sencillo. Segundo, por los seres contingentes. Bueno, estos exigen la existencia de un ser necesario al que llamamos Dios. Y pueden existir o no. ¿Sí? Entonces, seres contingentes. Para que existan, necesitan de un ser que los haga, que los cree. Y bueno, tenemos, por ejemplo, a los animales. Ahí tenemos en la diapositiva unas gallinas, un gallo. También tenemos ahí un animal enjaulado. Ajá. Y tenemos un par de muchachonas. Entonces, ¿qué cosa es un ser necesario? Es el que no puede no existir. Sí, y estos proceden de la nada. Es decir, ¿cómo se creó el hombre? De la nada. La Sagrada Escritura, a través de una historia, de un cuentito, de una narración popular, nos dice que Dios creó, que hizo un monito de barro, le sopló aliento de vida y entonces existió el ser humano. Necesitamos entonces de un ser necesario. Entonces, un ser necesario es el que no puede no existir. Entonces, Dios existe por sí mismo. Y entonces, Dios no puede aparecer de la nada. Dios es simplemente y ya. Y Él es el creador de todo. Bien, entonces, proceden unos de otros en serie infinita. Ahora sí, vamos comprendiendo que el hombre procede de la nada, luego a partir de Adán y Eva, pero primero hubo un creador, Dios. Después los hijos nacen, pero ya proceden de unas personas, de Adán y Eva, en serie infinita. O sea, los hijos se van procreando. Estos se vuelven a casar, los hijos, y de nuevo tienen más hijos, y los hijos de esos hijos se vuelven a reproducir, y entonces la humanidad va creciendo. Entonces, o proceden de un ser necesario que les dio el existir, porque por sí mismos no pueden existir. Así es como lo comprendemos, por seres contingentes, alguien que los cree. Punto 3. Por orden del universo. Decíamos al principio, el universo pudo existir,
pero sería un caos. Entonces tuvo que haber existido alguien superior, alguien inteligente que ordenara todo lo que existe, todo el sol, los planetas, ¿sí? Y luego que les dieran una órbita, es decir, que les dieran órdenes, que les establecieran un proyecto, que tuvieran algo que hacer en el universo. Y vemos cómo los planetas giran alrededor del Sol, incluido el planeta Tierra, y no chocan entre sí. Tienen su órbita y no se salen, no hace cada quien lo que quiere, sino que hay alguien que los ordena, hay alguien que les ha trazado su camino, hay alguien que los gobierna. Y entonces, pues vamos entendiendo que ese ser que no conocemos, que no podemos mirar, pero sí contemplamos las obras de sus manos. Y entonces todo mundo gira. Cuarto punto, por la ley moral. Esta cuenta con 3 condiciones. Obliga a todos los hombres. O sea, es una ley para todos. Creas o no en Dios, es una ley para todos. Y esa la tienes inscrita en lo más íntimo de tu corazón. Y esa te invita, te lleva al respeto a la vida, a las propiedades de los demás. Prohíbe el asesinato, el robo, el asalto, la homosexualidad, el aborto. Prohíbe todo ese tipo de cosas. Y tú lo sabes, porque en ti tienes escrita esa ley. Esta ley es superior al hombre. O sea, tampoco puede no desconocerla ni cambiarla. A lo mejor tendrás argumentos y a lo mejor patalearás como león enjaulado, pero no la puedes cambiar. Respeto a la vida, a la propiedad. ¿Sí? Entonces es muy superior y eso es lo que nos mantiene en unidad y en armonía. Y sobre todo, esta ley moral obliga a la conciencia. Cuando nosotros observamos las leyes morales, nos sentimos contentos, alegres, es decir, encontramos satisfacción. Pero cuando cometemos errores, cuando la transgredimos, cuando la quebrantamos, cuando la violamos, entonces sufrimos remordimiento. Y entonces hay algo que nos gobierna, aunque es cierto que tenemos libre albedrío, eso es cierto, pero aún así tenemos una conciencia que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y eso tú no lo adquiriste, eso lo tienes dentro del paquete. Entonces, ¿qué es la ley moral? Pues es un conjunto de pretextos que el hombre descubre en su conciencia y le impulsan a obrar el bien y a evitar el mal. Eso es interesante que lo descubras. Conjunto de preceptos, esa es la ley moral que tenemos todos, ¿sí? Ahora, ¿se puede negar la existencia de Dios? Sí, sí, pero es meterse en una lucha infranqueable. Llevas la de perder siempre. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, entonces ¿para qué alegas o discutes la no existencia de Dios? Pues, ¿se puede negar la existencia? Bueno, pues tú lo puedes hacer. Pero en la práctica sabes que eso no lo puedes hacer porque tú a ti mismo no te diste la vida. A ti alguien te la dio. Tú no recibiste la inteligencia por ti mismo, no la adquiriste, no la compraste. El cuerpo mismo que tú tienes o la belleza de tu cuerpo pues, no estuvo en tus manos. Simplemente eso te lo dieron. Te lo dieron como un don, como una gracia. Pero te atreves a hacerlo, pues estás en tu derecho. Nos dice acá, ante el afán del hombre de someter todas las cosas a su razón, incapacita aceptar la realidad de Dios. Coloca al hombre como soberano del mundo y de la historia.
¿sí? Entonces a veces el hombre se quiere autoproclamar grande y poderoso. Va a la escuela, va a la universidad, hace algunos descubrimientos aún famosos, pero finalmente no hizo nada, solo descubrió, pero descubrió algo que ya estaba hecho, que ha funcionado desde siempre. Y entonces, pues por mucho conocimiento que tenga, no es más grande que los demás. Así es. Y aquí dentro de este punto, en negar la existencia de Dios, se encuentran los ateos del siglo XIX como Descartes, Feuerbach, Marx, Freud, herederos del racionalismo de Descartes y del idealismo de Hegel. Sí, sí, claro que sí, hay gente que puede negar la existencia de Dios, pues con palabras, pero en sí mismo, en su conciencia, sabe que Dios existe. Alegue o discuta lo que discuta, sabe que Dios existe. Y bueno, y si no lo quiere reconocer así, pues no se preocupe, de todos modos no pasa nada. No pasa nada. Bueno, va a haber una consecuencia a su negativa. Bueno, eso yo creo que sí saben qué cosa va a pasar. ¿Sí? Es tan sencillo como trabajar en una empresa. Hay obligaciones, hay tareas que realizar, proyectos que ejecutar. Sencillamente desconoces esas órdenes, esos proyectos, pues sencillamente te van a despedir, te van a desplazar. Así va a pasar con las personas que se atreven a negar la existencia de Dios. Pero bueno, no estoy aquí para acusar ni para condenar a nadie. Pero sí podemos descubrir que los ateos se dividen en dos grupos, en negativos y en positivos. O sea, soy ateo gracias a Dios. Vaya, entonces ya no fue ateo. Entonces, ¿quiénes son los negativos? Los que no o nunca han tenido la idea de Dios. Podríamos pensar que alguien que no conoce de Dios, que no sabe de Dios, que no sabe de catecismo, de iglesia, de doctrina de Jesús, pues puede que sí sea, puede que haya. Pero aunque les aseguro que no es así. Todos de alguna manera a lo largo de nuestra vida hemos escuchado algo de Dios. Sea en la religión que sea, así le llamen a Alá, así le llamen con otros nombres, siempre ha existido la idea de Dios. ¿Por qué la idea de Dios? Porque el hombre en su vida, muy a su pesar, muy dentro de sí mismo, se siente vacío, se siente limitado y necesitado de la existencia, de la trascendencia, de la divinidad. Y luego vienen los positivos. Estos saben, si tienen conocimiento de Dios, quizá fueron al catecismo, a lo mejor fueron acólitos en la iglesia, estuvieron dentro de algún grupo, pero ante alguna adversidad, ante alguna circunstancia negativa, a lo mejor falleció un familiar y se enojaron con Dios. Y entonces ahora niegan su existencia. ¿Y cómo la niegan? Pues, diciendo con palabras comunes, si ¿dónde está Dios? Que no se dio cuenta de que mi mamá se estaba muriendo o se murió. O a lo mejor de las guerras, cuánta gente se ha muerto. O a lo mejor del hambre que existe en el mundo. Y entonces, ¿qué Dios no se da cuenta? ¿Que Dios no se fija? Pues ¿dónde está? Y entonces, a raíz de esos errores, de esos equívocos, faltas de razón, pues entonces quieren, bueno, más bien se atreven a negar la existencia. Algunos son por conveniencia sectaria, enseñan y fomentan la creencia de que Dios no existe. Pero bueno, creo que es más fácil demostrar la existencia de Dios que la no existencia. Y también hay otro grupo, que estos son los prácticos. Estos saben de la existencia de Dios. Saben que lo que Dios quiere, lo que Dios espera de cada uno
de nosotros sí lo saben. Pudiéramos hasta ir a misa, pudiéramos confesar y comulgar, podríamos estar en grupos apostólicos, pero con la manera de vivir, con el antitestimonio, entonces negamos a Dios con nuestra manera de ser, con nuestras obras. Otros hemos sido bautizados, pero vivimos tan olvidados de Dios. Es más, Dios no nos interesa. Nos interesa mejor hablar de progreso, nos interesa hablar de economía, nos interesa hablar de muchos otros aspectos, muchos temas, pero sin Dios. Quisiéramos vivir, somos prácticos. O sea, somos, decía yo hace un ratito, decimos que Dios existe, pero nuestras obras son lo contrario. A ver, entonces, ¿qué significa entonces? Bueno, entonces, no se puede negar a Dios por convicción científica, porque no se puede comprobar que Dios no exista. Esta es una gran verdad. La repito, no se puede negar a Dios por convicción científica, porque no se puede comprobar que Dios no exista. Un científico debería de ser una persona convencida de la existencia de Dios. Pues cuando se mete a investigar, llamémosle un virus o alguna célula, se da cuenta que encuentra vida al instante. Y si se mete más, descubre más y más y más y más. Y entre más investiga, entre más averigua, más encuentra. Y en todo eso, pues es una muestra de la existencia de Dios, de su poder creador, inacabable, perenne. Y entonces, pues, los científicos, algunos se atreven a decir que Dios no existe. Así que, bien. También, por la creación, ya nos vamos cayendo en la cuenta que la creación, es decir, incluido el universo, ha sido creado por Dios. Eso nos lo dice la fe, nos lo dice la razón. No conozco a Dios, no lo he visto, no sé cómo es. Sabemos que Dios es espíritu, pero también sabemos que tanta maravilla al contemplar el firmamento, que uno se queda extasiado de esa maravilla. Ahora, como seres humanos, ¿qué cosa hemos creado? Nada. Nosotros no somos creadores. Hacemos cosas de las que ya existen, pero no creamos nada, así que no hay razón de. Bien. Entonces, por la creación ex nihilo, significa que es la acción de Dios que da existencia a los seres, sacándolos de la nada. Eso significa ex nihilo, que Dios crea por crear de la nada. Su actividad externa tiene por objeto a las criaturas y no él mismo. O sea, Dios no vive para sí mismo, Dios vive para el universo, para el orden, para las criaturas. Y entonces ahí encontramos la belleza. Tenemos ahí dos imágenes que nos hacen ver. Un animal, un erizo, no sé si sea de mar, pero sí lo vi, palpablemente lo vi en el mar. No sé cómo se llame, pero imagínense un ser, pues a lo mejor no muy agradable, pero el de la derecha sí, una mariposa capaz de volar y de armonizar la creación. Entonces, ¿de dónde salió? De la nada. Entonces, vamos concluyendo que entonces la creación es obra de tres divinas personas, pero donde luce el poder de Dios
Y así lo encontramos en el credo. Cuando decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Creemos en Jesucristo, Hijo único suyo, que vino al mundo para salvación nuestra. Creemos en el Espíritu Santo, fuente y dador de vida. Entonces, ahí luce el poder de Dios en la creación. Desde el mismo Génesis capítulo 1, 1, 2, ahí nos presenta las tres divinas personas. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de la tierra. ¿Cómo entendemos el Espíritu de Dios? La belleza que encontramos en las cosas creadas. Tenemos aquí una imagen excelente. Una isla, una roca, el agua, un firmamento, unas nubes, algo realmente extraordinario. ¿Quién lo hace? Solo alguien poderoso. Y ese alguien poderoso, ese ser poderoso, lo llamamos Dios. Algún escultor en madera o roca hace una estatua de materia prima. Es decir, la actividad del hombre se reduce a transformar lo ya existente. Y Dios crea de lo que no existía. Y así lo leemos en el Génesis. ¿Sí? En el capítulo 1, todo el capítulo 1. Entonces, cierto, no podemos comprender la creación. No somos capaces. Pero sí sabemos que solo Dios puede crear, ya que es un acto exclusivo de Él, porque es un acto infinito y no tenemos ningún ejemplo de ello. Así es. Entonces, pues nada más está y está. Bien. En la Sagrada Escritura, en el capítulo 1, sobre todo el capítulo 1, todo el capítulo 1 al 2, 4a, nos muestra un relato popular de la creación y nos dice cómo Dios hizo el mundo en 6 días. Pero tampoco nos creamos todo. No significa que diga mentiras, no. Significa que cuando habla de 6 días se está refiriendo a lo que la ciencia también afirma, que en el planeta Tierra ha habido evolución a lo largo de muchos millones de años, divididos por eras, generalmente casi de 10 millones de años. Generalmente. Pueden ser más, pueden ser menos. Bien, y entonces no dice exactamente, bueno, la Biblia sí dice que en 6 días, pero no lo podemos entender así. Entendámoslo como que ha sido un proyecto a largo plazo donde Dios ha ido transformando a lo largo de los siglos el planeta. ¿Para qué? Para que ahí entrara su criatura predilecta, el hombre. Y nos damos cuenta que al leer Génesis, entonces nos damos cuenta que creó la luz y la separó de las tinieblas. Creó el firmamento separando las aguas superiores, es decir, las aguas de arriba de las inferiores, llamados mares. Separó la tierra del mar y la hizo producir plantas. Hizo el sol y la luna y las estrellas. Hizo los peces y las aves, formó los animales terrestres y al fin de estos creó al hombre. Y ahí están así a grandes rasgos los 6 días. Cómo Dios es un Dios de orden y ha hecho todas las cosas en orden y dice en la misma Sagrada Escritura, y vio Dios que todo era bueno. Ahora bien, entremos en algunos puntos que hay que poner atención. La Iglesia enseña que es un relato histórico. Es un relato, podríamos llamarle, es una novela, es un cuento, una historia con una enseñanza profunda. Y con un fin religioso y no científico. O sea, tiene la finalidad de orientarnos hacia Dios. Ya decíamos en temas anteriores de introducción a la Biblia, o de Biblia elemental, que la Sagrada Escritura intenta educarnos en la fe.
Entonces entendamos esto desde el fin religioso y no científico, aunque también se puede comprobar con la ciencia. Pero bueno, la obra de la creación es una narración en estilo sencillo y popular. O sea, entonces está hablando que es un relato, es una narración, una historia popular para que todo el mundo la entienda y la comprenda. Por eso dice sencillo y popular. Es decir, una historia llena de ¿cómo diríamos? Llena de follaje, agradable, bonita, interesante. Pero si nosotros hacemos a un lado el follaje, vamos a encontrar la verdadera enseñanza de lo que Dios ha querido y el escritor sagrado a través de esta narración sencilla y popular. El magisterio de la Iglesia enseña que el sentido literal se encuadra en el género histórico. Es decir, presentan una historia con unos personajes y de ahí le van dando sentido para orientarnos y llevarnos al camino de Dios. Así es. Hay que confrontar esta enseñanza con la encíclica Humani Generis de Pío XII, de 1950, y respuesta de la Comisión Bíblica. Así es. Entonces, ahí vamos a poder ir descubriendo. Entonces, hay necesidad de leer. Esto de las Sagradas Escrituras es interesante, pero tenemos que ponernos las pilas. A ver, ahora vamos más adelantito. El sentido del cristianismo como religión es el amor. O sea, la gente dice e inventa cosas, pero digamos que el objetivo de la religión católica cristiana es el amor. Y si observamos el Evangelio de Jesús, orienta hacia el amor. De hecho, el mismo Jesús nos dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice todavía, en ellos se resumen la ley y los profetas. Punto. Amor a Dios, amor al prójimo. Y por eso se conoce como la religión del amor. Lo que las sectas digan, eso no tiene sentido. Bien, entonces, ¿cómo podemos llegar a la santidad? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Bueno, pues aquí está la respuesta. Si el hombre se ama a sí mismo y ama a todo el mundo, por amor a Dios, y no busca en las obras su recompensa, no busca fama, bienestar, entonces es signo de que es hijo de Dios. Ya ahí como definición de lo que es el amor. ¿Sí? Y entonces, bajo esa perspectiva, pues vamos adentrándonos ya en lo que es la creación, el libro del Génesis. Y nos dice que los primeros 11 capítulos del Génesis son tradiciones de acontecimientos remotos. O sea, son historias que cuando se inventaron, quién sabe. Sí podemos decir, más adelantito, pero sí lo vamos a decir, que el libro del Génesis no fue el primer libro que se escribió. Este libro debió de haberse escrito por el año 400 aproximadamente. O sea, siglo V. Entonces, no fue el primer libro, entonces, pero bueno, luego explicaremos de eso. Entonces, también podemos descubrir, si leemos con atención, que encontramos en la Sagrada Escritura, en el capítulo 1 y el capítulo 2, podemos encontrar dos relatos. El primer relato de la creación se encuentra de Génesis capítulo 1 del verso 1 al capítulo 2, 4a. Y el segundo relato, o sea, un relato totalmente diferente, pero que tiene que ver con la creación, lo encontramos en Génesis 4, 2b al 25. Este segundo relato complementa al primero que culmina con el hombre. ¿Sí? Recordemos que en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a semejanza nuestra, con poder.
¿sí? Y entonces lo que nos presenta el primer relato, pues es bellísimo porque nos presenta cómo Dios creó el cielo, las estrellas, el mar y todo cuanto existe en la tierra. Bien, y el segundo ya no, el segundo ya cambia, ahí ya no hay creación, ahí nada más va a aparecer el hombre como centro del mundo. Y entonces tenemos que ir así como que distinguiendo. De lo contrario, si no ponemos atención en la lectura, pues no vamos a entender nada. Ya dijimos que crear es distinto de hacer. Vamos a leer segunda de Macabeos 7:28. Así que si sacan su Biblia, si tienen a la mano su Biblia, pues entonces búsquenle porque se trata de leyendo y comprendiendo. Sí, y vamos a descubrir, vamos a poner atención a las palabritas de la Sagrada Escritura. Y entonces vamos a encontrar el 7:28. Dice, te pido, hijo mío, que mirando al cielo y a la tierra y a cuanto hay en ella, conozcas que de la nada Dios hizo todo esto y también el género humano fue hecho así. Fíjate, ahí está una experiencia. ¿Quieres conocer a Dios? Pues no tienes que hacer nada más que súbete a tu azotea o al patio de tu casa. O si alguna vez llega a estar por ahí, por el bosque o en la sierra, sería bueno que hicieras un experimento. Contempla el firmamento, contempla el cielo y grábatelo. De la nada Dios creó todo y también hizo así el género humano. Eso significa que no somos criaturas, no somos Dios. Por mucha inteligencia que tengamos, somos simples criaturas, simples mortales. También eso nos va a decir en Salmo 33, del 6 al 9. Busquemos el Salmo. Lo estoy buscando, no se me ha olvidado. 33, del 6 al 9. Y vamos a ver qué dice del 6 al 9. Es en el Salmo 33, 32, entre paréntesis. Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco, y almacena las aguas del océano. Tema al Señor la tierra entera, y tiemblen ante él sus habitantes, pues él habló y todo fue creado. Lo ordenó y las cosas existieron. ¿Sí? Y ya ni hablemos del catecismo, pero también está el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 296 y siguientes. Y ahí van a encontrar el gran poder de Dios. Ahora, ¿qué cosa es la creación? Bueno, decíamos hace un rato de los científicos que descubren una célula o ven una célula y si abren esa célula se van a dar cuenta que hay vida infinitamente más profunda. Y entre más busquen, más se encuentran. Entonces, significa que la creación es una incesante novedad. Y es para la gloria de Dios y el bien de sus criaturas. Un ejemplo que pueden hacer. A veces en la orilla de la banqueta o en el jardín de la casa quitamos el pasto y ya lo desterramos. Quitamos alguna planta y la echamos a la basura o al fuego. Y apenas llueve o apenas le cae agua a la tierra y vuelven a surgir otras plantitas. ¿Y quién las sembró? Nadie. Y entonces, pues nomás cayó agua y aparecieron. ¿Eso qué significa? Incesante novedad. Y eso nos hace experimentar la gloria y la belleza, el poder de Dios. ¿Ve? Los seres humanos igual. Nacemos y nacemos y nacemos y nos reproducimos y morimos y es cuento de nunca acabar.
Hoy existimos, mañana quién sabe, pero el mundo va a continuar. Entonces, eso nos dice eso interesante. Entonces, entramos en otra cosa. Dios creó el mundo libremente y lo hizo con un simple acto de voluntad. O sea, con el poder de su palabra creadora, dijo Dios, hágase la luz, hágase el sol, hágase la luna, y existió. Y no solo existió, sino con todas sus leyes para que funcione. O sea, no nomás creó por crear. Creó y a ver qué sale. No, todo bien ordenado. ¿Sí? Entonces dice ahí en la Sagrada Escritura, habló y todo fue hecho. Dijo y todo fue creado. Génesis 32:9. Vamos a buscar ahora 32:9. Y así dice. Génesis 32:9. Ok. Sí, Pi. Pues pensaba, si Esaú ataca a un campamento, el otro podrá salvarse. No, así no dice. Pero bueno, vamos a pensar que me equivoqué. Bien, entonces, tiempo y estado en que creó el mundo. Bueno, la geología, la astronomía y la fe lo enseñan. Dios nos eligió antes de la creación del mundo para estar santos y en su presencia. Bien, ¿para qué nos creó Dios? Primero, la ciencia. Su creación llevó muchos millones de años, lo que ya dijimos anteriormente. La fe no necesita decirnos nada, solo que Dios lo creó, pero no como existe hoy. No como existe hoy. Así es. Es decir, lo creó en su estado natural. Y entonces la transformación le toca al hombre. Ya Dios lo creó. Y entonces al hombre con su trabajo le corresponde mejorar, arreglar lo que Dios ha creado. Y entonces comprendemos que Dios nos eligió antes de la creación del mundo para ser santos en su presencia. Ese es el fin por el que Dios creó el mundo, para nosotros sus hijos los humanos. Nos quiere tanto que nos hizo un escenario para que nosotros viviéramos. Conclusiones. La materia, una vez creada, su evolución fue el fruto de las causas naturales, queridas por Dios. La vida, necesaria la intervención de Dios para la creación de las primeras especies. El hombre, intervención directa de Dios para la creación de su alma y formación de su cuerpo. ¿Qué hace el poder creador de Dios? Aquí está lo interesante. De un solo hombre Dios hizo, de un solo hombre Dios hizo, llenó el mundo y todas las naciones. El propósito de Dios es el que se le busque, se le reconozca a Él como único Dios. De la creación el hombre es el más importante. Génesis 1:26. ¿Por qué es más importante? Bueno, porque el hombre ha sido llenado de todo poder. Y ahorita lo vamos a ver. De vez en cuando me equivoco, pero no siempre. Así es, 1:26. Vamos a ver. Y dijo Dios. Vamos a ver. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad. Óiganlo bien, Dios hizo al hombre con autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras,
y los reptiles que se arrastran. Y creó Dios al hombre a su imagen. Así es. Entonces lo hizo con poder. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Vamos a buscar Hechos 17:26. Vamos a ver el 26. Hechos 17:26. Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Entonces, eso es lo que en realidad Dios quiere. Y dice en el 27, habían de buscar por sí mismos a Dios. Aunque fuera tientas, tal vez lo encontrarían. En realidad, no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así es. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Y si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas, ya sean de oro, de plata o de piedra. Así que entonces, esa es la finalidad de la creación. Entonces, Dios al crear al hombre le infunde un alma inmortal. Así nos dice el Catecismo en el numeral 362, 63 y siguientes, en Génesis 2:7, en el libro de Eclesiastés o Coelet 12:7 y Santiago 2:26. Recibe poder sobre todo lo creado y llamado a ser colaborador en la obra de la creación con su trabajo. Es decir, Dios crea al mundo en su estado natural y al hombre como colaborador le corresponde modificar lo que Dios ha creado. ¿Sí? Cuando el hombre más colabora es cuando es más rey de la creación. Pero cuando se deja dominar por su mentalidad mágica, entonces se queda indefenso. ¿Qué significa que se deja dominar por su mentalidad mágica? Porque quiere tener cosas sin trabajar, quiere comer sin esfuerzo, y entonces entra la pereza, la soberbia, el orgullo, y entran los vicios, y entonces pues se deja someter por la borrachera, por el sexo, por muchas razones, por el dinero. Y entonces, lejos de que el hombre se vuelva rey de la creación, se vuelve un esclavo de sus propios apetitos. Es decir, entonces el hombre está creado para tener poder. Y ese poder se lo ha otorgado Dios. De manera que no debe tenerle miedo a nada, solo a Dios. Debe confiar en Dios, dominando lo creado para su beneficio y para gloria del Creador. Recordemos que el hombre no ha creado nada, entonces solo es continuador de lo que ya estaba. Y solo amando es como se crece como persona a ejemplo de la Trinidad. Entonces, Catecismo, numeral 249 y siguientes. Todo lo creado es bueno y toca hacerle dar frutos mejores. Toca al hombre. Todo lo creado es bueno y toca hacerle dar frutos mejores, es decir, utilizando su ciencia y su técnica, pero siempre para servicio de los demás. Cuando se sirve para sí mismo, entonces ya cambió de Dios. Conclusiones. ¿Somos capaces de descubrir la presencia de Dios en la naturaleza? Ya dimos unos ejemplos, o por decir muchos. Sí, podemos
descubrir a Dios? ¿Seremos capaces de descubrir a Dios en la naturaleza? El que los bienes no alcancen a todos los hombres, ¿es culpa de Dios su plan o proyecto? No. Dios da en abundancia, llena los hilos, llena las bodegas. Pero el hombre, con el afán de hacer dinero, esconde los alimentos y entonces, en lugar de participar de la creación, se aleja del Creador por hacerse rico. Ahora, si ya nos dimos cuenta que Dios existe, ¿sabemos alabar a Dios por ello? O sea, ¿yo mismo estoy en gratitud con Él por haber existido? ¿O pienso que soy más inteligente y más grande que Dios? Y no debemos olvidar que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, porque hombre y mujer venimos de Dios. ¿Sí? Entonces eso no lo debemos olvidar. Bien. La segunda parte es la enseñanza que nos da la Sagrada Escritura. Existe un solo Dios creador que conserva todo por su verbo y da a los hombres testimonio perenne de sí mismo, de las cosas creadas. Esto lo podemos ver en Juan 1:3, en Romanos 1:19. Jesús es llamado el Verbo, es decir, a través de la palabra de Cristo se hizo todo. Y la belleza la da el Espíritu Santo. Bien, pues les invitamos a que lean Juan 1:3 y Romanos 1:19. Y siguientes, 1:19 y siguientes. Cuando alguien pierde la dimensión de Dios, entonces cae en los vicios que estábamos mencionando. 2. Dios creó todas las cosas. Todas las que existen, todas las creó Dios. Así hablemos de los peces, de los animales, hasta de los más raros, el universo, los planetas, lo que se les ocurra, el agua, el aire, todo fue creado por Dios. Así nos dice Génesis 1:1, que en el principio no había nada, y de la nada Dios creó todo lo que existe. Mediante el poder de su palabra, Génesis 1:1, hágase. Todo lo que hizo Dios era bueno, Génesis 1:31. Todo lo que hizo Dios, vio Dios que era bueno. 5. De todo lo creado, el ser humano es el más importante. Génesis 1:26 y 2:19. El hombre tiene espíritu y alma recibidas de Dios, que no poseen otros seres vivos. Génesis 2:7. Es decir, los otros seres vivos, los animales, también tienen alma. Pero esa alma, cuando el animal muere, el alma desaparece. Solo el ser humano es inmortal. Sí, y entonces esa la ha recibido de Dios. Génesis 2:7. 7. Por ser el hombre superior, no debe creer en hechizos, en brujerías, en adivinación, en magia, en horóscopos, en Santa Muerte, en Feng Shui, en el yoga, en todas esas cosas no son de Dios. Entonces debe de aprender el hombre a creer única y exclusivamente solo en Dios. Ahora, el punto 8, el sexo es bueno, sí, pero dentro del matrimonio, porque viene de Dios. El procrear responde al plan divino. Entonces es consecuencia, por eso la Iglesia recomienda siempre matrimonios sacramentados, no juntados. ¿Por qué no juntados? Porque los únicos que se juntan son los animales, esos no se casan. Los animales no se casan. Pero los seres humanos, sobre todo los católicos, esos sí se casan por la Iglesia, para que Dios sea parte de sus vidas. Pero bueno, ahí ustedes sabrán. Punto número 9. El matrimonio surge de la unión de un hombre y una mujer. Así de sencillo. De ahí surge el matrimonio. ¿Sí?
pero sacramentado. ¿Dónde lo encontramos? Génesis 1:28a, capítulo 2, 18 y 24. Punto número 10. El hombre y la mujer son iguales en dignidad por tener el mismo origen. Génesis 2:17 y 2:23. ¿Por qué estamos haciendo este trabajo? Porque antes debieron ya ustedes leer el libro del Génesis. Y entonces ya estamos aquí como que un poco más adelantaditos. Y entonces ya vamos comprendiendo todo lo que Dios ha hecho. 11. El trabajo hace al hombre colaborador de Dios y no es consecuencia del pecado, como algunos dicen. No, el trabajo nos hace colaboradores. Cuando el trabajo se hace pesado, entonces eso ya es producto del pecado. ¿Sí? Pero si de lo contrario, nos hace colaboradores de Dios. 12. La voluntad de Dios es de 6 días de trabajo por 1 de descanso, porque Dios no admite la esclavitud. Y entonces, si tienes trabajadores, tienen derecho tus trabajadores a que les des un día de descanso y salario bien remunerado. 13. El ser humano inicial vivía en equilibrio, sin pasiones desordenadas. ¿Sí? Hoy el mundo nos invita a una serie de tonterías, pero no, debe de haber equilibrio, debe de haber respeto hacia la mujer. 14. Vivían contentos y felices en la tierra que Dios les había concedido. Sí, vivían felices y contentos en la tierra. Entonces todo era felicidad. Bien, errores sobre la creación. El materialismo, eso nos aparta de Dios. El dualismo, el panteísmo. ¿Qué son esas doctrinas? Materialismo. Niega la existencia de Dios al afirmar que la materia es eterna. La combinación de sus elementos explica la existencia de los seres. El mundo no tiene causa de sí. Existe la serie infinita de los seres sin que exista un ser necesario. O sea, ¿qué está explicando? Una vida así, pero sin Dios, donde el materialismo, el racionalismo, son la base fundamental en el ser humano. Y entonces, pues diríamos tache. El orden maravilloso del universo es fruto del azar, no es cierto. Fue creado por Dios. La vida brotó espontáneamente de la materia, error. Ya dijimos que no hay causa sin efecto, o no hay efecto sin causa. Lo espiritual es un estado de la materia. No es cierto, eso no es cierto. Podríamos pensar que por el hecho de tomar un libro y pasar por la escuela ya somos ingenieros o médicos. Eso no es una mentira. Corrección, el pensamiento es absurdo, pues admite las contradicciones del ateísmo. Consecuencia, no es normal. El dualismo admite dos principios eternos, uno bueno y otro malo. El bueno es causa de todo lo bueno que es Dios. Principio malo, que es causa de todo mal. No, Dios hizo todas las cosas buenas. Vamos a ver la corrección. Si hubiera un principio independiente de Dios, Dios dejaría de ser infinito y omnipotente. Ni lo tuviera todo, ni lo pudiera todo. O sea que Dios es Dios porque es poderoso, porque es infinito y omnipotente. Y de lo contrario, si Dios mintiera, aunque sea una mentira piadosa o muy pequeña, entonces dejaría de ser Dios. Entonces Dios no puede dejar de existir. El panteísmo, del griego pan, todo y teos. ¿Sí? Pan y teos significa Dios. Es un ateísmo disfrazado, el negar la existencia de un Dios personal. Enseña que todos los seres se confunden con Dios porque son una emanación de la sustancia divina. La corrección es otro grave error. Dios y el mundo son realidades completamente distintas. Dios es eterno,
el mundo tuvo un principio y como consecuencia tendrá un fin. Dios es infinitamente perfecto, el mundo una perfección limitada. Correcto. Dios es inmutable, el mundo está sujeto a perennes cambios. O sea, no hay nada que el hombre haga y sea eterno, solo lo eterno es Dios. La ciencia y el relato bíblico coinciden en 3 puntos fundamentales. El mundo no es eterno. Eso sí, es correcto. El mundo se fue formando sucesivamente. Correcto. Aparecieron primero los seres inferiores, materia, plantas, animales, después los superiores, igual al hombre. Correcto. Eso sí, se puede establecer la fe y la ciencia en el relato bíblico. Eso sí se puede. ¿Cuál es el fin de la creación? Bueno, 2 principios. El primario, para la gloria y alabanza de Dios. Fíjense bien el fin de la creación, porque fue hecha la creación. Y el secundario, para la creación y la felicidad de las criaturas. De esa manera se define la armonía, estando en armonía con Dios y con los hombres. Bien, Génesis 1:26, el hombre. Su naturaleza es un ser racional, materia, y un ser personal compuesto de alma y espíritu, actividad divina. La criatura más noble que Dios colocó sobre la tierra, declarando que fue formado a imagen y semejanza. Génesis 1:26, ya habíamos dicho. Bueno, entonces, una de las grandezas de Dios es que une materia y espíritu. ¿Lo podemos entender? Claro que sí. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, la materia no sirve para nada. Se va a la basura, al panteón. Entonces, sin el espíritu, el hombre no es nada. Con el espíritu es todo, pero en Dios. Sin Dios no hay nada. Así es. ¿Qué cosa es la materia? Intervención especial y directa para la formación del cuerpo. ¿Qué es el alma? Infusión en ese cuerpo de un alma inmortal. Así nos dice Dessinger 23:27. Bien. El cuerpo y el alma del hombre son distintos entre sí, pero se unen íntimamente, que los filósofos le llaman substancial, porque de ambos elementos forman una sustancia completa. Es decir, cuerpo y alma. Entonces, estamos mirando el alma humana, su naturaleza y su existencia. Es el principio vital que comunica al cuerpo vida, sensibilidad y pensamiento. O sea que el alma es imprescindible. Un cuerpo sin alma es muerte, es nada, es simplemente basura. La razón, ¿qué nos dice la razón? La materia no vive, no siente, no piensa. Nosotros, en cambio, vivimos, sentimos y pensamos. O sea, tenemos que aprender a separar. Nosotros vivimos, somos guapos, somos hermosos, bellos, inteligentes, pero mientras tenemos el alma. Cuando el alma se sale del cuerpo, entonces nada, no somos nada. Así que a veces decimos, ¿y entonces para qué tanto presumir? La Sagrada Escritura enseña, no temas a los que solo pueden matar el cuerpo. No, teme más bien a los que pueden precipitar el alma y cuerpo al infierno. Entonces, lo más valioso que tenemos en el mundo no es el cuerpo, sino el alma. Porque el cuerpo muere y se va al panteón, pero el alma vuelve a Dios. Y si no hicimos obras buenas, entonces la vamos a sufrir. Bien, el alma humana tiene 2 propiedades que la distinguen de los brutos, quiere decir de los animales. El alma es espiritual. 1. 2. Es inmortal. Entonces, nosotros tenemos la esperanza en Dios, primero porque vamos a morir todos,
pero sabemos que vamos a resucitar. Y entonces contesta a una pregunta: ¿por qué me debo de portar bien? Bueno, porque Dios nos creó para ser imagen y semejanza de Él, es decir, para vivir en la santidad misma de Dios. Y si no lo hacemos así, entonces nos convertimos en enemigos, y a los enemigos Dios los echa de su vista. Así que cuidado con eso. El alma es un principio superior porque no es cuerpo ni consta de partes materiales, es un principio superior a la materia. O sea, el espíritu es algo que no se puede tocar, no se puede agarrar, no se puede esconder, no, sencillamente es espíritu. ¿Y qué es un espíritu? Algo parecido es un ejemplo al humo, al aire. Eso es lo que somos. Entonces, volvemos a lo mismo. Si el cuerpo le falta el alma, adiós. El conocimiento. Los animales perciben por medio de los sentidos. Lo perciben, no aprenden, lo perciben. Esto se comprueba por el conocimiento del hombre. Conoce a los seres, distingue sus cualidades inmateriales psicológicas, o sea, las virtudes, sus emociones, actitudes, y los conoce de un modo inmaterial. Puede raciocinar. Los animales no lo pueden hacer. Entonces esa es una gran diferencia entre unos y otros. Bueno, pues creo que esto ha llegado a su fin. Espero que no se aburran, no canse. Les invito a que lean el libro del Génesis, a que lo lean, porque está la enseñanza. Cualquier pregunta la pueden realizar, una en los comentarios y la otra directamente. Está el teléfono, está el WhatsApp, están las redes sociales, ahí nos encontramos, así que en Sal Joaquín, ahí nos van a encontrar. Y ahí encuentran en las páginas el número de teléfono. Así que, pues bueno, gracias, esperamos que esto les ayude. Y en caso de que no, pues llámenos, consúltenos, escríbanos y estamos para servirles. Trataremos de responder lo más pronto posible para que les podamos ayudar. Todos son bienvenidos, ojalá y se inscriban. Debe de haber cursos mejores, este es algo sencillo para que todos lo podamos entender. Así que, pues, si sus comentarios, como no hay reunión presencial, pues entonces de esta forma, inviten a más a que participen de estas enseñanzas. Pues gracias, buen día y hasta la próxima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adiós.